¿Sabía usted que Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo, comenzó su camino hacia la riqueza a la temprana edad de 6 años vendiendo latas de Coca-Cola a sus compañeros? Esta actividad aparentemente breve y muy sencilla demuestra el increíble abanico de capacidades humanas, independientemente de la edad. Gracias a los excelentes consejos de Warren Buffett, usted también puede aprender a cambiar radicalmente su vida y su situación financiera para siempre. No importa si tiene 20, 35 o 50 años, los consejos de Buffett pueden impactar profundamente su vida, tal como lo hicieron en la mía. Warren Buffett dijo una vez: «Solo necesitas hacer unas pocas cosas bien en tu vida si no haces demasiadas cosas mal». La esencia de esta cita es que usted tiene que tomar decisiones correctas e inteligentes cada día. Solo tomando las decisiones correctas cada día, una persona puede cambiar radicalmente su vida para mejor. ¿Qué decisiones merece la pena tomar hoy? Más adelante hablaremos de ello. Cuando te fijes objetivos, no caigas en la trampa de evaluarlos desde la perspectiva de otra persona. Evalúalos con tu cuadro de mando interno, el que siempre ha utilizado Warren Buffett. En esencia, no haga lo que es correcto para la sociedad, sino lo que es correcto para usted. El cuadro de mando interno define tus propios estándares, no lo que el mundo te impone. Este es un principio que Buffett aprendió de su padre. A menudo, caemos en la trampa de basar nuestros próximos pasos en las opiniones de los demás. Utiliza tu propia visión de la situación y del mundo en general, basándote en tus valores y creencias. Según Buffett, este es el verdadero camino hacia el éxito. Cuando te fijes un objetivo, evalúalo cuidadosamente por ti mismo. Piensa en lo que ganarás si lo consigues y en lo satisfecho que te sentirás si lo logras. Si empiezas a pensar en cómo juzgarán los demás tus planes y acciones, deshazte inmediatamente de esas voces en tu cabeza, porque te detendrán en tu camino hacia la prosperidad. Warren Buffett ha mencionado a menudo la importancia de los mentores en el desarrollo de su carrera. Por ejemplo, cuando estudiaba en la Universidad de Columbia, su profesor y mentor fue Benjamin Graham, economista y gurú de las inversiones del siglo XX. En el prefacio de su libro Security Analysis, Buffett escribe: «Graham cambió mi vida. El éxito depende de rodearse de la gente adecuada». Warren recomienda elegir colegas y amigos cuyo comportamiento sea mejor que el suyo. De este modo, buscará mejorarse a sí mismo mirando a los que le rodean. Conéctate con quienes potencialmente pueden ayudar a aprender cosas nuevas, crecer y avanzar en tu carrera profesional. La otra mitad es la clave del éxito profesional. En esencia, este consejo es complementario del anterior, pero es más específico sobre lo que hay que hacer en el ámbito de las relaciones. Los estudios confirman que las personas con parejas relativamente razonables y fiables tienden a tener más éxito en su carrera, ganar más dinero y sentirse más satisfechas con su trabajo. Se tardan 20 años en construir una reputación y 5 minutos en destruirla. Warren Buffett cree que si piensas en tus acciones de este modo, adoptarán formas y significados muy diferentes. Según el multimillonario, cualquiera que busque la libertad financiera debe mantenerse fiel a sus valores, incluso en los momentos más difíciles. Buffett recomienda que la gente evalúe cada movimiento que hace. De este modo, controlará sus acciones y reputación y podrá seguir siendo una persona, socio comercial o colega respetado. Otro gran consejo que complementa el tema de proteger su reputación. Hace más de 40 años, Warren recibió este consejo del antiguo ejecutivo de medios de comunicación de Capital Cities, Tom Murphy. Según el multimillonario, desde hace mucho tiempo lo considera uno de los mejores consejos que ha recibido en su vida y lo comparte con sus colegas. Esto es lo que Murphy le dijo a Buffett: «Warren, siempre puedes mandarlo al infierno mañana. En 10 situaciones, lo más inteligente que puedes hacer suele ser callarte. Si no te contienes y pierdes los estribos, es probable que hagas algo de lo que te arrepentirás más tarde. Por desgracia, no puedes retractarte de lo que dices». El multimillonario dice que no hay que pensar en que se puede perder una oportunidad. Olvídalo durante un día, pero si a la mañana siguiente sientes lo mismo, habla.
No actúes sobre la base de tu enfado, recomienda Buffett. El multimillonario no está diciendo que no debas expresar tus sentimientos. Al contrario, Buffett te aconseja que te detengas y pongas en orden tus sentimientos. Si lo haces, tendrás tiempo y espacio para pensar, lo que te ayudará a tomar mejores decisiones. Si estás disfrutando de estos consejos y quieres aprender más sobre cómo alcanzar la libertad financiera, no olvides suscribirte a nuestro canal. Una tarea bastante desagradable, estará de acuerdo, pero Warren Buffett está seguro de que le incitará a la acción. Escribe un texto dedicado a ti mismo después de morir. ¿Cómo quieres que te caractericen? ¿Qué se escribirá sobre tus actividades? Piensa detenidamente en lo que será literalmente el último texto de tu vida, y ahora es el momento de empezar a estar a la altura de tu obituario. Buffett nos recuerda que tenemos muy poco tiempo. Es nuestro recurso más importante y no es en absoluto reponible. Abre periódicamente tu obituario y evalúa tu vida. Si te das cuenta de que te has equivocado de camino, retoma la senda descrita en el texto. El multimillonario está convencido de que esto te abrirá los ojos a muchas cosas. Encuentra el sentido. Si sabes que serás un futuro millonario, escribe esto en los comentarios. Conquisto lo que me propongo, soy un triunfador y nací para el éxito. Así sabré que serás un futuro millonario y te daré un corazón. Buffett dijo una vez que en los negocios el mayor éxito lo consiguen quienes hacen lo que les gusta hacer. Fíjate el objetivo de encontrar tu actividad favorita, una a la que te entregues de todo corazón. Un negocio favorito da a una persona un propósito que alimenta el deseo de levantarse por la mañana. Encuentra sentido a lo que haces o encuentra un negocio en el que todos podáis encontrarlo. Rodéate de lo mejor. Rodéate de lo mejor, tanto en el trabajo como en casa. Aprecia cada segundo de tu vida y alcanza nuevas metas. Los consejos financieros de Warren Buffett han inspirado a cientos de millones de personas. No por nada, tiene 93 años y ha visto cientos, sino miles de situaciones diferentes relacionadas con el dinero en su vida. Una cosa está clara, Warren Buffett sigue estando entre las 10 personas más ricas del mundo, y lo que sabe es cómo llegar a ser el hombre que es hoy. Hábitos financieros a evitar. Los siguientes 5 hábitos te llevarán al abismo financiero, pero una vez que los aprendas, estarás en tu camino a la riqueza. El primer mal hábito es no tener un presupuesto. Un presupuesto es un plan financiero que describe sus ingresos y gastos. Le ayuda a fijar objetivos financieros y a tomar decisiones informadas sobre cómo asignar su dinero. Sin un presupuesto, es fácil gastar más de la cuenta y endeudarse. Si se fija ahora el objetivo de crear y mantener su propio presupuesto, empezará a mejorar su patrimonio de forma significativa. Mantente alejado de las compras impulsivas. Buffett considera que comprar por impulso es uno de los peores hábitos, aunque es muy tentador. A menudo conduce a dificultades financieras. Cuando realizas este tipo de compras, no piensas bien tu decisión y sus posibles consecuencias. La ausencia de compras impulsivas es una gran ventaja en las finanzas personales, porque mantiene la mayor parte del dinero en la cartera. Comprar impulsivamente te expone a gastar más de la cuenta y a endeudarte. Al comprar sin evaluar la situación, gastas más dinero del que puedes permitirte, lo que puede llevarle a endeudarse. No, tener un plan financiero. No tener un plan financiero es otro hábito igualmente importante del que hay que deshacerse, recomienda Warren Buffett. Un plan financiero es una hoja de ruta que describe sus planes y los pasos que va a dar para alcanzar el éxito financiero. Sin uno, el progreso hacia la independencia financiera puede verse obstaculizado. El plan financiero de Buffett, cuando era niño, era hacerse millonario a los 30 años, y funcionó. Aprovechar el poder del interés compuesto. El interés compuesto es la acumulación de intereses sobre el principal invertido y los intereses ya devengados. Con el interés compuesto, su saldo crecerá más rápido con el tiempo a medida que vaya ganando intereses sobre una cantidad cada vez mayor. Como inversor experimentado, Buffett probablemente sabe de lo que habla.
Incluso la cantidad más pequeña de dinero, si se deja crecer aunque sea a un porcentaje anual insignificante durante un periodo relativamente largo de tiempo, se convertirá en una cantidad decente de dinero. Evite las deudas. Si Warren Buffett pudiera dar a la gente un consejo, sin duda sería sobre las deudas. Por supuesto, el mundo moderno atrae con interesantes ofertas de préstamos y plazos, y además, tener dinero extra en el bolsillo siempre te hace sentir más seguro sobre el futuro, al menos al principio. Y luego, cuando tengas que pagar esa deuda, te acordarás del consejo de Buffett. Aquí algunos consejos prácticos para dejar de vivir endeudado. Controle sus finanzas. Si ya tiene deudas, calcule su importe total. Fíjese el objetivo de saldar todas sus deudas en un plazo determinado. Evalúe con seriedad sus opciones. Aprenda a distinguir sus necesidades reales de las impuestas por la publicidad agresiva. Tome la decisión de dejar de pedir prestado ahora mismo. Inversiones y diversificación. Warren Buffett sabe por experiencia propia que intentar enriquecerse rápidamente es una de las peores opciones. Por eso, el famoso multimillonario recomienda tener siempre una visión a largo plazo a la hora de invertir. Analice qué ocurrirá dentro de 1, 2 o incluso 7 años. Es cierto que enriquecerse lentamente es bastante fácil, pero enriquecerse rápidamente no lo es y suele ser arriesgado. Entender los principios contables es esencial para analizar las empresas y elegir cuáles tienen más probabilidades de convertirse en buenas inversiones a largo plazo. Desarrolla tu potencial. Comprométase con el desarrollo personal. Los empresarios suelen hablar de la importancia de la mejora del cerebro y el cuerpo. Si quieres tener fuerza y energía suficientes a lo largo de tu existencia, es importante mejorar cada día. Esto requiere, en primer lugar, un deseo de cambiar y, a continuación, un plan para mantener ese cambio cada día. La búsqueda constante del desarrollo no es cosa fácil, pero es esencial para mantenerse con energía y en el buen camino. Usa tu tiempo sabiamente. Recuerda que el tiempo es nuestro recurso más preciado, dice Warren Buffett. Se puede malgastar o se puede aprovechar. Si tienes tiempo libre, aprovéchalo al máximo. Estudia. Aprende nuevas habilidades, gana experiencia. En resumen, aumenta tus oportunidades. No te quedes mirando la televisión. He aquí cómo mejorar tu aprovechamiento del tiempo. Haz una lista de tareas para cada día. Determina cuánto tiempo vas a dedicar a una tarea concreta. Asigna inteligentemente el tiempo libre a tareas que aumenten tu productividad y tus ingresos. Mantén el dinero en circulación. Como está dotado de energía, el dinero siente tu actitud hacia él. Esto puede parecer algo sacado de la ficción, pero créeme, Warren Buffett sabe de lo que habla. Si gastas dinero en tonterías, el dinero vendrá a ti en grandes cantidades. Ser tacaño tampoco cuenta, así que diferencia tus ingresos y gasta dinero en actividades diferentes pero útiles. Compra cosas que realmente necesites, invierte con intereses, reserva dinero para compras caras e importantes y dona a organizaciones benéficas. Cambia tu mentalidad. Muchos de nosotros hemos crecido con la actitud de que ser rico es vergonzoso, malo y casi irreal. Las obras literarias y las películas suelen retratar a una persona rica como avariciosa, malvada, cruel e inhumana. Esta mentalidad puede impedirte alcanzar tu verdadero potencial financiero. Intenta combatir estos bloqueos psicológicos y desactivarlos. Recuerda 2 palabras clave: frugalidad y visión a largo plazo. Warren Buffett ha seguido estos principios a lo largo de los años y recomienda a otros hacer lo mismo. Frugalidad y visión a largo plazo. Para Buffett, la frugalidad es importante porque permite ahorrar e invertir más, lo que afectará en gran medida al camino hacia la creación de riqueza. Si llevas un estilo de vida frugal y evitas los gastos innecesarios, podrás dedicar más recursos a las inversiones y a tus objetivos financieros. Si te ha gustado este video, por favor, dale a me gusta. Y si quieres más vídeo, suscríbete y no te pierdas los siguientes vídeos.